Cada sistema solar estaba ahora rodeado por una gasa de trampas de luz que concentraban la energía solar que escapaba para un uso inteligente, de modo que toda la galaxia se oscurecía. Estas no son líneas de uno de mis guiones de video, son de una novela de ciencia ficción Star Maker, escrito por el autor británico Olaf Stapledon en 1937. Fue el primero en desarrollar la idea de un gigantesco generador de energía estelar que utilizaría una civilización cósmica altamente desarrollada. Y el matemático Freeman Dyson, en su artículo escrito en 1960, sugirió llamar a la megaestructura nada menos que la esfera de Stapledon. Pero otros autores de ciencia ficción la hicieron famosa como la esfera de Dyson. Sin embargo, en el último medio siglo, no nos hemos acercado en absoluto a la posibilidad de implantar la megaestructura en la realidad, ya que para hacerlo tendríamos que desmantelar Mercurio de alguna manera y luego equilibrar la esfera gigante en la línea fina entre el viento solar y la gravedad del Sol. Después de todo, no está claro cómo transmitir a la Tierra la energía solar extraída. Sin embargo, en la ciencia ficción, libros, películas y videojuegos, hay muchas otras megaestructuras no menos famosas que pueden resultar mucho más prácticas. ¿O es que los esfuerzos y los gastos no merecen la pena? En este video descubrirás hasta qué punto es realista construir una puerta a las estrellas, qué tipo de alojamiento espacial no te matará, ¿cuál es el mayor inconveniente de las naves espaciales gigantes? Y en general, ¿deberíamos siquiera construir las megaestructuras de la ciencia ficción? ¿O son más bien poco prácticas? ¿Qué estructuras gigantes podrían ayudarnos a viajar rápido a la órbita terrestre y más allá? Incluso antes de los primeros vuelos espaciales pilotados en 1960, el ingeniero soviético Yuri Arsutanov sugirió construir un ascensor gigante para transportar carga y pasajeros directamente a la órbita terrestre baja y ahorrar combustible de cohetes. Esta fantástica idea inicial pasó desapercibida durante mucho tiempo, hasta que el legendario autor británico de ciencia ficción, Arthur Clarke, conoció a Arsutanov. Su novela Las Fuentes del Paraíso, escrita en 1979, popularizó el concepto de ascensor espacial y atrajo la atención de los ingenieros reales. A pesar del desarrollo de la tecnología de cohetes, el problema del transporte de cargas y personas a la órbita terrestre baja, que era demasiado costoso, no desapareció. Y al final, resultó que el método de construcción del ascensor espacial, tal y como lo describió el propio Clarke, era el más práctico. Primero, se lanza una estación espacial a la órbita geoestacionaria, y desde allí se suelta un cable hasta la superficie terrestre, y se fija. Suena sencillo, pero la longitud del cable debe ser de 35.790 kilómetros. Con él se podría rodear el ecuador de la Tierra casi por completo. Pero aquí hay un problema. Si se utilizan las aleaciones metálicas más firmes, el cable pesaría miles de toneladas, por lo que al estirarse se colapsaría bajo su propio peso, por no hablar de sostener el contrapeso en órbita. El propio Clarke admitió que sería físicamente imposible construir el ascensor espacial con materiales tradicionales. Sin embargo, como autor de ciencia ficción, imaginó una nueva materia ultrarresistente y ultraligera: el hiperfilamento. Según la novela, lo crearon en el laboratorio a finales del siglo XX. Y lo más impresionante es que realmente ocurrió. En 1991, científicos japoneses sintetizaron los primeros nanotubos de carbono, que parecían mucho más resistentes y ligeros que estructuras similares. Si el ascensor espacial es posible, solo requeriría este material. Aunque incluso después de 30 años de intentos, los ingenieros consiguieron sintetizar nanotubos con una longitud máxima de solo 14 centímetros. E incluso cuestan una fortuna. Curiosamente, los ingenieros de la novela de Clarke se enfrentaron al mismo problema, y solo la producción en masa de hiperfilamento en los asteroides ayudó a resolverlo. Es decir, la gente solo construyó una megaestructura para el envío barato de tripulación y carga a la órbita, después de haber enviado primero miles de toneladas de equipos de planta y personal asociado a asteroides más remotos. Entonces, ¿necesitamos realmente el ascensor espacial?
Pero el principal argumento contra su construcción ni siquiera se refiere a las dificultades de producción. En Fundación, serie de televisión basada en relatos de Isaac Asimov, un poderoso ascensor espacial construido por una civilización galáctica era presa de un grupo de terroristas suicidas. Un par de explosiones y la megaestructura se estrelló sobre las cabezas de los habitantes del planeta Trantor. El material de construcción puede ser arbitrariamente resistente y ligero, pero lo que más importa es que está constantemente sometido a una gran sobrecarga, y como tal, un ligero empujón bastaría para causar un desastre a escala cósmica. ¿Merece la pena gastarse billones de dólares en levantar un megasensor si un terrorista armado con una bomba de bricolaje de unos pocos miles de dólares puede destruirlo en cualquier momento? Sin embargo, hay otras megaestructuras de transporte muy útiles en la ciencia ficción que están mucho mejor protegidas de los malvados. Allá por 1942, un escritor canadiense, Alfred Elton Van Vogt, escribió un relato titulado Secret Unattainable, en el que un científico nazi descubre un portal a otro planeta para extraer sus recursos para la maquinaria de guerra del Reich. Pero el concepto de Stargate se hizo realmente popular gracias a la película de 1994 del mismo título. Presentaba pequeños portales que permitían a varias personas viajar a otros planetas. Sin embargo, muchos autores de ciencia ficción ampliaron esta idea para naves espaciales y recibió verdaderas megaestructuras que permitirían viajar entre sistemas estelares de forma instantánea o al menos extremadamente rápida. Pero ¿hasta qué punto es realista y práctico? Construir un anillo de varios kilómetros o millas de diámetro en gravedad cero es una tarea de ingeniería relativamente alcanzable incluso hoy en día. Y aunque este tipo de transporte pertenece al reino de la ficción, en la mayoría de los casos se trata de una especie de agujero de gusano. En pocas palabras, es un puente espacial entre dos puntos remotos del espacio. Hoy en día, el método para crear agujeros de gusano es aún desconocido, pero tomando la ciencia ficción, una de las tecnologías más realistas y elaboradas en este ámbito ha sido implementada en EVE Online. En este juego, las puertas estelares utilizan la resonancia gravitacional encontrada exclusivamente en sistemas binarios. Es un fenómeno absolutamente real que ha sido demostrado científicamente. Y dado que las ondas gravitatorias ondulan el tejido espacial, no sería tan fantástico suponer que algún día nos brindarán la oportunidad de crear auténticos agujeros de gusano que permitirán a las naves viajar instantáneamente muchos años luz entre sistemas estelares. La red de puertas estelares varía de 10 a 84 kilómetros de diámetro y conecta todas las localizaciones principales del nuevo Edén de EVE Online. Además, al ser tan masivo, sus nodos separados son extremadamente difíciles de destruir. La principal desventaja de esta megaestructura de transporte es que para establecer un enlace con una nueva región, primero tendrías que volar hasta allí como de costumbre. Pero si esta o cualquier tecnología similar es posible en la realidad, parece que va a ser el medio más práctico de los viajes interestelares, ya que la aceleración a velocidades más rápidas que la luz por las naves individuales implica muchos más problemas desde el punto de vista de la física. Tengo más información al respecto en mis videos anteriores. Sin embargo, aunque la humanidad esté destinada a permanecer en el sistema solar durante millones de años, existen muchos conceptos de megaestructuras para ampliar nuestro espacio habitable. ¿Merece la pena construir mega hábitats de ciencia ficción en el espacio? En 1976, el físico Gerard O'Neill causó sensación con su libro The High Frontier, en el que esbozaba planes científicos para colonizar la órbita terrestre mediante estaciones espaciales gigantes. El llamado cilindro de O'Neill, de 32 kilómetros de largo y 8 kilómetros de diámetro, tiene una superficie interior de hasta 300.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente tan grande como Los Ángeles. La estación da una vuelta cada 2 minutos para activar una gravedad artificial similar a la de la Tierra en toda la zona. El Sol le da la luz a través del sistema de espejos ajustables. O'Neill deseaba que tales cilindros fueran colonias autosuficientes regulares con granjas y masas de agua para cultivar alimentos, así como bosques para producir oxígeno, donde solo 50.000 personas vivirían cómodamente.
Pudimos ver un hábitat espacial similar en Interestelar de Christopher Nolan, pero la estación Cooper tenía un diámetro de un poco más de 1 kilómetro, es decir, 5 veces menos que el diseño original de O'Neill. La estación espacial de Babylon 5 tenía el mismo tamaño, aunque no era una colonia sino un centro de transporte donde 250,000 personas podían permanecer al mismo tiempo. Es decir, con tecnologías de soporte vital bastante compactas. El cilindro de O'Neill podría ser una megalópolis con millones de residentes. Y hablaremos del Torus de Stanford, descrito también en el mismo libro. Es una estación con forma de rosquilla, cuya población estimada parte de las 10,000 personas, dado su diámetro de 1,5 kilómetros. La versión más gigantesca del Stanford Torus es Elysium, una estación espacial de la película homónima con un fenomenal diámetro de 60 kilómetros. 500,000 de los terrícolas más ricos vivían en ella con un lujo increíble, mientras en la Tierra reinaba la pobreza. Y en realidad es una representación muy exacta de cualquier hábitat espacial del libro de O'Neill, independientemente de su tamaño, ya que su construcción supondría unos costes astronómicos que pueden llevar a la bancarrota a todos los países del mundo. El más humilde de los proyectos de O'Neill requiere al menos 3 millones de toneladas de materiales de construcción, lo que equivale a 500 grandes pirámides. Sin un transporte futurista como el ascensor espacial, llevar todo esto a la órbita costará 6 cuatrillones de dólares. Y eso es decenas de miles más que el tamaño de la economía mundial actual. O'Neill sugirió que los cilindros espaciales y los Dory pueden abastecerse suministrando materiales procedentes de asteroides. Pero desarrollar una industria de este tipo es otra etapa costosa que nos separa del objetivo. Sin embargo, ningún dinero puede cubrir el problema principal. Según O'Neill, la condición obligatoria para construir un hábitat espacial debe ser un sistema sólido para proteger a las personas de la radiación cósmica. Y los ingenieros de la NASA siguen sin poder fabricar un material lo bastante ligero y capaz de tamizar la peligrosa radiación. Por ejemplo, en solo medio año en la Estación Internacional Espacial, los astronautas están expuestos a una dosis de radiación varias veces superior a la de toda su vida en la Tierra. En consecuencia, cualquier megaestructura permanente en el espacio que construyamos con tanto esmero se convertirá en una megatumba en solo un par de años si no resolvemos el problema. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Rochester han encontrado recientemente una solución que puede neutralizar tanto la amenaza de la radiación como el problema del coste. ¿Qué tal convertir un asteroide ya existente en un cilindro O'Neill? Incluso algo tan pequeño y desmenuzable como Bennu, de 0,5 kilómetro de diámetro, servirá. Los científicos creen que podrían envolverlo en una membrana ultrarresistente de tamaño mucho mayor doblada varias veces, girarla bien y luego expandirla como un paraguas. Los escombros rotos del asteroide se acumularían en la superficie interior de la membrana con la fuerza centrífuga. Como resultado tendrán un cilindro de 3 kilómetros de diámetro y con gruesas paredes de piedra que darán protección más que suficiente contra la radiación. ¡Voilá! Nuestro hábitat espacial económico está listo. Sin embargo, este proyecto, al igual que el ascensor espacial, requiere que la membrana esté hecha del mismo nanomaterial ultrarresistente y ultraligero que sigue sin inventarse. ¿Significa eso que tendremos que rechazar cualquier plan similar? Bueno, recuerda que hace no mucho tiempo, los rascacielos modernos hechos de cristal, plástico, acero y concreto parecían de ciencia ficción y de fantasía. Su análogo medieval, Notre Dame de París de piedra, tardó casi 200 años en construirse, con recursos tremendamente forzados, solo porque el progreso no había alcanzado el nivel necesario. Actualmente estamos en el mismo nivel en la construcción de megaestructuras habitables en el espacio, demasiado pronto para que resulte práctico. Pero el mundo de ciencia ficción de EVE Online va más de 20,000 años por delante del nuestro. Aquí los jugadores pueden erigir megaestructuras al lado del cual nuestros rascacielos terrestres como el Empire State Building parecen meros juguetes. La estación Astra Just tiene unos 40 kilómetros de diámetro, lo que la hace considerablemente mayor que el cilindro O'Neill más ambicioso.
Naturalmente, su construcción requiere una gran cantidad de recursos, pero se suministran a través de la ya presente infraestructura minera con sus propios megacomplejos de ingeniería. Además, no necesita trucos para girar, ya que la tecnología que impulsa los Stargates permite crear pozos gravitatorios en cualquier punto del espacio. No es solo un hábitat, sino también un puerto espacial, un almacén y un puesto avanzado armado. En otras palabras, es una ciudadela para pequeñas corporaciones o grupos de jugadores. Ahora mismo, apenas construiríamos un Astrajus, pero en la era de la recuperación activa de muchos sistemas interestelares, será una megaestructura más con funciones familiares y prácticas. Y para ver las estructuras más interesantes de la ciencia ficción, imaginemos que ya hemos alcanzado este nivel. Ni un solo mundo espacial avanzado del futuro puede prescindir de naves gigantescas. Pero, ¿por qué iban a necesitarlas? En su cuento Danny DX, escrito en 1930, el autor bajo el seudónimo de Aladra Septama habla de una creación de un gigantesco arco de casi 1 kilómetro de longitud para 400 personas, pero solo sus lejanos descendientes llegarán a su destino miles de años después. Es la primera mención de la llamada nave de generación en la historia de la ciencia ficción. Aunque muchos de los escritores posteriores no especificaron las dimensiones de tales arcas, la mayoría de ellas deben ser megaestructuras para sostener la vida de miles de personas a bordo durante mucho tiempo. En los libros de ciencia ficción de James Cody y la serie Expanse, los mormones ricos han construido un barco generacional llamado Nauvoo. Esencialmente es un cilindro Nil actualizado con potentes motores. Sus megadimensiones, 2460 por 960 por 910, son para garantizar el transporte de 4000 personas y sus descendientes al sistema Tau Ceti, que se encuentra a 12 años luz de la Tierra. Y en el siglo 24, donde tienen lugar los acontecimientos de The Expanse, es la mayor estructura jamás construida por la humanidad, incluyendo naves e incluso estaciones espaciales. Sin embargo, la Nauvoo nunca salió de viaje, ya que durante el conflicto entre la Tierra y Marte, los combatientes de la Alianza de Planetas Exteriores la robaron y la convirtieron en un megacrucero militar. Aunque más tarde resultó que un solo impacto de torpedo inutilizaba todos sus sistemas. Y no es de extrañar, ya que la Nauvoo fue diseñada como nave espacial civil. Al mismo tiempo, los buques de guerra en The Expanse son mucho más pequeños que el Arca y es evidente desde un punto de vista práctico. Cuanto más grande es tu buque de guerra, menos maniobrable es y es más fácil de golpear. Sin embargo, no parece que estas consideraciones preocuparan a George Lucas a la hora de crear la principal saga espacial del siglo XX. El Imperio Galáctico de la Guerra de las Galaxias podía presumir de contar con una enorme flota de meganaves. Su núcleo estaba formado por destructores estelares de más de 1,5 kilómetros de largo, cada uno de los cuales era una plataforma para diversos armamentos, desde escuadrones de caza hasta portaaviones de asalto. En otras palabras, es un análogo espacial de un portaaviones, y teniendo en cuenta que son los buques de guerra más grandes de la Tierra en la actualidad, es fácil concluir que los conflictos interestelares requerirían naves mucho más gigantescas. Al mismo tiempo, los destructores estelares, a juzgar por las famosas batallas de la Guerra de las Galaxias, son bastante duraderos y pueden recibir muchos impactos. Pero incluso ellos se desvanecen al lado de la nave insignia de la flota imperial, en la que viajó el mismísimo Darth Vader, el ejecutor con forma de punta de flecha de 19 kilómetros de largo. Según su descripción, podía destruir una flota entera por sí sola o hacer inhabitable un planeta entero. En realidad, esta meganave ni siquiera necesitaba disparar. Se suponía que la propia presencia del ejecutor inspiraría al enemigo un agudo deseo de rendirse a la merced del Imperio. Pero si lo piensas bien, más le valía a la nave insignia evitar una batalla real en la medida de lo posible, ya que en la lucha final contra los rebeldes un solo golpe en la torre de mando del ejecutor fue suficiente para que perdiera el control y se estrellara. Parece muy poco práctico, pero por otro lado, ¿qué esperabas de alguien que empezó a construir la segunda estrella de la muerte incluso después de que la primera hubiera sido destruida? Sus diámetros eran de 120 y 160 kilómetros. Lo que es comparable a la anchura de algunas islas japonesas y como tales se encuentran entre las naves de guerra más gigantescas de la ciencia ficción.
Pero independientemente de la vulnerabilidad de la Estrella de la Muerte a los ataques a su núcleo reactor, esta meganave es absolutamente impracticable, ya que nunca podría disparar permaneciendo intacta. Según los escrupulosos cálculos de los fans de Guerras de las Galaxias, el superláser de la estación, capaz de destruir un planeta entero, tiene la astronómica potencia de 620 millones de yotayoules por segundo. Esta cifra, con más de 30 ceros, supera el rendimiento energético de nuestro Sol en casi 2 millones de veces. Y esto es en lo que corre el riesgo de convertirse la Estrella de la Muerte inmediatamente después de una descarga, ya que sus láseres no solo derretirán el objetivo al que apuntan, sino que también calentarán la propia estación con una parte importante de su potencia. En la atmósfera, el oxígeno puede absorber el calor excesivo, pero en el vacío espacial no tiene a dónde ir. Así, el calor residual de la descarga irá a parar a la propia megaestructura, y ningún sistema de refrigeración la salvará de una fusión devastadora. Lo siento, Lord Vader, pero la física está del lado de los rebeldes. Así que desde el punto de vista práctico, los megabuques de guerra difícilmente podrían ser plataformas para megaarmas de potencia astronómica. Los buques de guerra insignia de EVE Online, conocidos como Titanes, están mucho más equilibrados. Tienen tamaños comparables al ejecutor de la Guerra de las Galaxias, que oscilan entre los 3 y los 18 kilómetros. Estos megabuques están protegidos por uno o varias capas de blindaje, cada una 25 metros de espesor. No pueden destruirse con disparos precisos a la cabina, solo pueden ser obliterados por completo, usando múltiples salvas de armas Doomsday de otros titanes. Dependiendo de la facción, podría ser un potente láser, una carga de antimateria o una andanada de misiles. En términos de potencia explosiva, todo este mega armamento es comparable a bombas nucleares de 20 kilotones. Y antes de que pienses que esto es insuficiente, ten por seguro que un titán puede soportar de forma realista la disipación de calor de semejante bombardeo. Teniendo en cuenta que cada una de estas naves requiere cantidades astronómicas de recursos del juego y en términos de dinero real alrededor de $3,000, sin duda no querrás que explote con un solo ataque. Pero incluso esos gigantes parecen las propias fichas al lado de las megaestructuras más enormes y demenciales de la ciencia ficción. ¿Es posible crear megamundos artificiales enteros? ¿Y por qué podrían ser necesarios? A principios de los 60, Dan Alderson, un científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, propuso una idea a los escritores de ciencia ficción. Se trataba de un colosal disco habitado. Pero las bromas sobre una tierra plana son inapropiadas aquí, ya que esta megaestructura reemplazaría a todos los planetas terrestres. Un disco Alderson, con un diámetro de más de 240 millones de kilómetros, se extiende más allá de la órbita de Marte, y su espesor es de casi 5,000 kilómetros. De hecho, solo una estrecha franja en el centro del disco será habitable. Pero incluso esa zona es 50 millones de veces mayor que la superficie de la Tierra. Sin embargo, todo esto suena absolutamente descabellado. Los autores de Malibu Comics, entre los que se encontraban el renombrado escritor de ciencia ficción Larry Niven, creó toda una serie de historias ambientadas en diversas zonas del disco Alderson, llamado God Will. Y de hecho, crear un megamundo así es una tarea solo apta para dioses. No se trata solo de producir un suministro de materiales de construcción superduraderos con un peso combinado igual al de una estrella, por muy resistentes que sean. Sin la intervención de algún tipo de magia, la gravedad convertirá instantáneamente el disco Alderson en una vieja esfera. El propio Larry Niven admitió que consideraba esta megaestructura puramente como un escenario de fantasía para sus novelas de ciencia ficción, ideó un megamundo artificial mucho más realista y práctico. El libro Ringworld describe algo intermedio entre el disco Alderson y el Torus de Stanford. Es un megaaro artificial alrededor del Sol con un diámetro de 150 millones de kilómetros, que es aproximadamente la órbita de la Tierra, y un grosor de solo 1 kilómetro, proporcionando una zona habitable equivalente a 3 millones de tierras para trillones de personas. Se mantienen en la superficie interior mediante tecnología de gravedad artificial, ya que de otro modo el gigantesco anillo tendría que rotar a 1/10 parte de la velocidad de la luz. Según los
cálculos de Niven, para crear semejante megamundo no haría falta más que convertir Júpiter en materiales de construcción superduraderos, algo factible para una civilización espacial avanzada. Y cuando los aficionados, incluidos estudiantes de física, señalaron al autor que las fuerzas de marea del Sol desestabilizarían y destruirían rápidamente el mundo anillo, Niven añadió potentes motores cohete en el borde exterior para realizar ajustes constantes. Pero para el escritor Ian Banks, el mundo anillo parecía insuficiente. En la novela Matter, escrita en 2008, imaginó una topópolis que se enrolla alrededor de la estrella en una enorme espiral de Arquímedes, proporcionando cientos de veces más superficie habitable que el anillo de Niven. Construir y equilibrar una estructura así es increíblemente complejo, pero la pregunta principal es, ¿por qué emprender esta empresa? Con un nivel tan avanzado de ingeniería cósmica, sería mucho más fácil crear anillos en equilibrio gravitatorio a partir de cientos de planetas en la zona habitable alrededor del Sol. Aunque no sea tan extensa como la de millones de tierras, los habitantes de un sistema así no vivirían constantemente con el temor de un megapocalipsis. Además, en la galaxia no hay escasez de estrellas similares al Sol. Así que, ¿por qué no poner todos los huevos en la misma cesta? Desde un punto de vista práctico, una civilización altamente desarrollada probablemente preferiría crear no un enorme mundo artificial, sino muchos más pequeños en lugares clave del espacio. Estas son las megaestructuras más grandes de EVE Online. Las ciudades conocidas como Keep Stars. Ellas alcanzan 160 kilómetros de altura, muy parecido a la segunda estrella de la muerte, y puede transportarse a bordo millones de personas con miles de naves. Es más fácil comparar Keep Star con un puerto de megápolis como Shanghái, pero también sirve como base militar para controlar sistemas estelares completos en New Eden. Estas ciudadelas solo participan en las batallas más masivas con miles de jugadores y numerosos titanes. La destrucción de una sola Keep Star es un evento excepcional que ocupa los titulares de todas las noticias sobre juegos. ¿Podrá la humanidad algún día construir algo similar? Si exploramos el espacio como la civilización en EVE Online, creamos puertas estelares a otros sistemas estelares y enviamos colonizaciones gigantes y buques de guerra a través de ellas. Sin duda surgirán conflictos interestelares. En ese futuro, tales megaestructuras inevitablemente se convertirán en la base del poder militar de las facciones y estados más grandes. Todo esto sin mencionar que será el lienzo más grande para la expresión artística. Una de las últimas actualizaciones de EVE Online permite a los jugadores pintar las ciudadelas más grandes en los colores que deseen. ¿Es práctico? Difícilmente. Pero si ya has invertido una inmensa cantidad de recursos en una megaestructura colosal, ciertamente tienes todo el derecho a hacerlo mega rosa. Y de alguna manera, creo que en el futuro cósmico real de la humanidad, surgirán megaproyectos artísticos aún más extraordinarios. Entonces dímelo en los comentarios, ¿cómo adornarías las megaestructuras que he descrito en este video?